Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente aquí les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que Dios les bendiga, los cuide, los protege allá en su hogar. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11, y puse como título este mensaje: Continuemos la obra de Dios. Dice el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, Lucas escribe, mis hermanos, el Evangelio de Lucas y también Hechos, y por eso menciona otra vez Teófilo. Ya lo había mencionado anteriormente en el libro de Lucas. Y entonces, Teófilo significa amigo de Dios o querido por Dios, ya que Teos es Dios y Filos amigo. Así que eso es lo que significa Teófilo. No sabemos exactamente quién era Teófilo, pero lo que entendemos es que era una persona que era muy querido por Dios, y también seguramente él amaba a Dios, y por eso las características de este hombre seguramente hizo que su nombre se pusiera de esa manera, como en caso de otros como Bernabé y otros que fueron cambiados sus nombres por sus hechos, por lo que ellos habían mostrado hacia Dios. Y entonces dice este texto que lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y eso, mis hermanos, hacer y enseñar tiene que ser junto, tiene que va de la mano, pues dice: enseñas lo que haces y enseñas lo que vives. Realmente eso es lo que Lucas está tratando de destacar en la vida de Jesús. Si Jesús fuese un gran orador solamente, un gran orador elocuente, pero no estar dispuesto a morir por sus amigos, entonces casi no serviría de mucho su enseñanza. Pero por eso Lucas destaca lo que Jesús empezó a hacer y lo que empezó a enseñar. Ahora, para Lucas es importante el detalle de la vida de Jesús sobre todo lo que hacía, y es de admirarse lo que él hacía. La palabra comenzó, nos dice, nos enseña que como iglesia, como cristiano, debemos continuar la obra de Dios que Jesús comenzó. Así que la obra de Jesús está inconclusa, por lo tanto existen muchas personas a quien comunicar el Evangelio. Así que todavía tenemos esa tarea que nosotros tenemos que continuar, porque hay una obra que se ha comenzado, que lo comenzó Jesús, luego los discípulos, los apóstoles, y luego los demás que vinieron, que nos anteceden. Ahora nosotros estamos en este tiempo, y vendrán otras personas después de nosotros que tendrán que continuar la obra de Dios hasta que Él lo decida, el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, entonces, es necesario continuar esa obra de Dios. Dice el versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fue recibido, dice este texto, Jesús fue recibido ¿por quién? Bueno, obviamente por el Padre, por los ángeles, por las huestes celestiales. Entonces, no nos imaginamos, mis hermanos, cómo fue recibido Jesús en el cielo. Y dice aquí: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, muchas de las enseñanzas de Jesús fue entendido por los discípulos hasta después de haber resucitado, ya que antes de eso, antes de resucitar, los discípulos habían quedado tristes, confundidos y tal vez con muchas dudas. Pero allí menciona estos apóstoles, que en realidad apóstol significa enviado, y que él había escogido. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús había escogido a estas personas, y así es como nos llama igual a nosotros, y Él nos envía de la misma forma. Dice el versículo 3: a quienes también después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Apareció a sus discípulos después de haber padecido con muchas pruebas indubitables, dice palabra tekmerion, que significa en las escrituras griegas para describir una prueba concreta que pueda persuadir a la gente de una verdad en particular, pruebas contundentes que no dejan ninguna duda. O sea que Jesús, después de haber resucitado, demostró una prueba contundente a sus discípulos de que no haya ninguna duda de que Él resucitó. Después dice allí 40 días anduvo con sus discípulos todavía, o anduvo en esta tierra. Después de haber resucitado, apareció a sus discípulos, a 2 de ellos en camino a Emaús. También apareció a Pedro, también apareció a los 11 discípulos, a los 10 discípulos cuando Tomás no estaba. Y en uno de los pasajes de Juan dice que Jesús comió un pedazo de pescado. Así que había otras apariciones que menciona la Biblia en Corintios y Juan, Lucas. Todos esos pasajes encontramos que eso era necesario para los discípulos, para que ellos no tuvieran ninguna duda, para poder testificar a los demás acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablándoles, dice, acerca del reino de Dios, acerca del gobierno de Dios, acerca del poder de Dios, de lo que Dios quiere lograr en la vida de los humanos. Así que dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bueno, Jesús le dice a sus discípulos, no pueden moverse de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo, hasta que sean bautizados en el Espíritu, donde dice aquí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo en agua de Juan era una preparación para el bautismo del Espíritu Santo, y ahora había llegado el momento de realizarlo, pero los discípulos tenían que esperar, porque realmente el Espíritu Santo se manifestaría como nunca ellos habían tenido el poder. Así que dice ahí que Jesús dijo al Espíritu Santo, tan pronto va a llegar a la vida de ustedes. Luego de allí los discípulos, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y aquí es donde comienza, mis hermanos, lo que Jesús realmente quiere lograr con sus discípulos. Así que podemos continuar porque tenemos esperanza, porque los discípulos ahora tenían de vuelta la fe, la esperanza, y empiezan a decir, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo, ahora, en este momento, después de que has resucitado? Realmente, mis hermanos, los discípulos siempre relacionan el reinado de Jesús en la tierra, están pensando de los grandes reinos de David, de Salomón, deseando lograr regresar a Israel en la cumbre del poder. Sin embargo, mis hermanos, Jesús les va a contestar y les va a decir lo que ellos tenían que hacer. Y la respuesta de Jesús es atinada, lo que dice el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber los planes de Dios. Él sabe en qué momento y qué es lo que sigue, y sabe lo que hace, mientras ustedes deben de mantener su fe viva. Yo les voy a decir una cosa, lo que a ustedes les toca, dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, la palabra mártires, que es traducido por como testigo, que significa entonces, de allí sale la palabra mártires. Eso quiere decir que ustedes van a testificar, ustedes van a hablar de mí, pero esto es lo que les va a dar el poder del Espíritu Santo. Podrán hablar de mí en todas las naciones y en todas partes, comenzando desde Jerusalén. Por eso Jesús entonces dice, podemos continuar porque tenemos el Espíritu Santo. Porque el poder significa, mis hermanos, que ellos no podían estar solos o no iban a quedar solos. Por tanto, toda persona que ha tenido el encuentro con Jesús y ha recibido el Espíritu Santo por fe, es capaz de testificar de Cristo. Porque las personas que no testifican, algo debe estar pasando. Pero todas las personas que han tenido un encuentro con Jesús no hablan de sus propias palabras, sino de las palabras de Cristo, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Jesús, mis hermanos, le dice a los discípulos, ustedes están deseando un poder, pero Jesús le dice, les voy a dar un poder del Espíritu Santo, un poder que no tiene límite, porque el poder humano, el poder de la tierra que ustedes deseaban es limitado, pero el poder de Dios es grande, no tiene límite. Eso es lo que Dios está enseñando a la vida de las personas, de los creyentes, como usted y yo, que Jesús no nos dejó solos, que Jesús no nos abandonó, sino que Él nos dejó su poder, el poder del Espíritu Santo, para que usted y yo podemos continuar en la predicación de la palabra de Dios, en llevar el Evangelio a las personas, porque dice aquí que tenían que comenzar desde Jerusalén, desde su casa, desde lo más cercano. Ellos no tenían que ir lejos, sino que desde allí tenían que comenzar. Y después de ellos podían continuar, porque dice este texto, van a comenzar en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que, mis hermanos, entonces, Dios está esperando que tu vida sea de gran bendición, porque hay muchas personas que están esperando el Evangelio. Y tal vez esas personas no saben, no se dan cuenta que lo necesitan, pero cuando tú le hablas de Cristo, y entonces tendrán esperanza. Encontrarán respuesta a sus necesidades. Por eso, mis hermanos, ninguna persona puede quedarse callado. Todos son capaces de hablar de Cristo porque tienen el Espíritu Santo. Obviamente, los que han recibido a Cristo en su corazón, los que han reconocido como su Rey, como su Señor, y entonces han recibido el Espíritu Santo y han sido llenos del Espíritu Santo. Pero ahora, si tú no eres capaz de compartir la palabra de Dios, entonces algo debe estar pasando en tu vida. Algo no has entendido. O estás resistiendo al Espíritu Santo. Tal vez Dios te está impulsando para que tú le hables a ciertas personas, pero no te atreves a hacerlo. Pero quiero decirle, mis hermanos, Dios está contigo y por lo tanto Él te dice, comparte, hable de la palabra de Dios. Y si algo está fallando, entonces necesitas reconsagrar tu vida a Dios. Necesitas decirle a Dios, Dios, dame palabras para poder hablar de ti. Dame el poder del Espíritu Santo para hablar sin ningún miedo. Porque, mis hermanos, Él está esperando, mis hermanos, que tú continúes la obra de Dios. Podemos continuar porque Cristo, mis hermanos, dice, viene otra vez. Y Él espera que nosotros estemos haciendo la obra cuando Él regrese. ¿No te gustaría que cuando el Señor Jesús venga, te encuentra haciendo lo que aquí dice? Que tú prediques, tú compartes el Evangelio.
Dice versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Eso es lo maravilloso de lo que sucedió con los discípulos al ver a Jesús subir poco a poco hacia el cielo, y entonces dice una nube lo ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, y entonces ellos escucharon una voz que dice que son dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre ustedes ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que, mis hermanos, tenemos una esperanza. Cristo viene otra vez. Por eso es necesario que nosotros continuemos la obra de Dios, porque Él nos ha dejado que lo hagamos. Y qué maravilla, mis hermanos, qué felicidad cuando tú estés haciendo la obra, cuando Él venga. Será un día maravilloso, un día glorioso. Mis hermanos, les animo entonces a que usted continúe lo que Cristo comenzó. Hay que continuar, pero hay que continuar haciendo y enseñando, viviendo la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios, porque eso es lo que acompaña el testimonio, es lo que acompaña la vida cristiana, es lo que refleja el auténtico cristiano, el verdadero Hijo de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y voy a orar por ustedes y por todo el pueblo de Dios. Muchas gracias, buen Dios, gracias, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos que escuchan y meditan tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, como tus discípulos recibieron esa orden y fueron enviados para testificar de tu palabra. Y así nosotros continuemos con esa fortaleza, con esa alegría, con ese gozo, sabiendo que el poder de tu Espíritu Santo va con nosotros y que eso nos va a ayudar y nos va a llevar a cabo la tarea, Señor, que nosotros tenemos que hacer. Muchas gracias, buen Dios, bendice la vida de los hermanos, la vida de las personas que escuchan tu palabra, y que ellos sepan, mis hermanos, mi Señor, que hay una esperanza y que pronto vendrás por tu iglesia. Gracias, buen Dios. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga, reciban muchos saludos y bendiciones de parte de nosotros. Dios les bendiga.